Quiero, antes de darles el texto como manera de introducción, dice en Lucas capítulo 1, versículo 10, el Señor Jesucristo allí hablando con Pedro después de esa pesca milagrosa. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Recordemos que Pedro era un pescador común y corriente, se ganaba su vida en la pesca, lanzando la red. Dice la palabra allí, nos narra ese pasaje, que después de haber pasado una noche en el mar y no haber pescado nada, le prestó la barca al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo antes le dijo: tira la red, vamos para adentro, tira la red. Pedro, sorprendido, sacó cualquier cantidad de peces y él, aterrado, le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y luego el Señor le dijo una palabra que es muy importante, una palabra que tiene más significado del que quizás nosotros le hemos dado o hemos llegado a pensar. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres. Pedro, aterrado por esa gran pesca que había obtenido, el Señor le da la palabra y le dice: te haré pescador de hombres. Y esa palabra pescador tiene un significado muy grande. Esa palabra pescador, cada letra de esa palabra tiene 8 letras, y cada letra de esa palabra pescador está encabezando, escúchenme esto, hermanos, está encabezando una serie de características, de elementos, tanto positivos como negativos, que el cristiano debe tener o debe desechar. Cada letra de esa palabra pescador está encabezando una serie de elementos, de características que usted y yo debemos tener. Y hasta el día de hoy, hasta este momento, el Señor me ha regalado 10 mensajes acerca de esta palabra, el pescador. Cada palabra que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo era una palabra que tenía y tiene mucho significado. Tanto así que alguien le dijo al Señor, consciente del poder, del significado de las palabras que pueden salir de los labios de nuestro Señor Jesucristo, le dijo al Señor: tan solo di una palabra y mi criada sanará. Ese hombre sabía que con una sola palabra que saliera de los labios de nuestro Señor Jesucristo era suficiente. Entonces, el Señor le dice a Pedro: te haré pescador de hombres. Vamos a desarrollar esta enseñanza bajo el estilo o el método del acróstico. No sé, hermanos, si usted quiere colocar en forma vertical en esta mañana, si usted tiene que escribir, coloque la palabra pescador, pero entre letra y letra deje un espacio. ¿Por qué? Porque cada letra está encabezando algo que es muy importante. Y en esta mañana vamos a enfocar esta enseñanza. Dios quiere que enfoquemos esta enseñanza acerca de las luchas internas del pescador. ¿Quién es el pescador? Nosotros. Diga: yo soy un pescador. Esa palabra que el Señor Jesucristo le dio a Pedro era también para nosotros. Esa era una promesa transferible. Nosotros también somos pescadores de almas. Entonces, usted es un pescador. Y coloque allí en su cuaderno, en su libreta de apuntes, o pídele, que tiene a su lado, pídele una hoja, y coloque allí de una manera vertical, coloque la palabra pescador, y vamos a desarrollar esta enseñanza en ese estilo del acróstico. Y deje entre letra y letra, deje un espacio. El título es: las luchas internas del pescador. Y quiero como texto inicial, quiero que leamos Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Efesios 6, 10 en adelante. Escuchen esto. El apóstol Pablo le habla a los efesios, le escribe a los efesios y les habla acerca de las luchas espirituales. El apóstol le dice allí a los efesios: porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes de maldad en las regiones que celestes. El apóstol Pablo le habla allí a los efesios y le hace mención a una lucha que el cristiano, que nosotros tenemos, pero esa lucha es una lucha espiritual. Es una lucha con seres espirituales de maldad. Allí el apóstol hace mención a 4. Habla de gobernadores, habla de principados, habla de potestades y habla de ¿qué? De huestes. Huestes de maldad. Pero resulta, hermano, que la lucha del cristiano no es solamente contra estos seres espirituales que se mueven en las regiones celestes o celestiales, como dice el apóstol Pablo, sino que nosotros también como cristianos tenemos luchas internas. Y déjeme decirle, hermano, que yo creo que es la lucha más fuerte que nosotros tenemos, la lucha contra nosotros mismos. Y esa es la que vamos a hacer mención en esta mañana. Y el apóstol Pablo mencionó también de esa lucha en todas sus cartas. En la carta a los romanos le hizo mención a esa lucha interna. En el capítulo 7 de Romanos, él habla allí de esa lucha. Y termina él diciendo en ese pasaje: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A los Gálatas también le hace mención de esa lucha. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Él habla allí de la lucha de la carne y del espíritu. Y dice el apóstol Pablo: esto pues digo, no satisfagáis los deseos de la carne. Él habla allí de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y dice: porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Está hablando de esa lucha interna, esa lucha que nosotros tenemos con la naturaleza pecaminosa. Y a los Colosenses capítulo 5, el apóstol Pablo también les dice: hacer morir pueblo terrenal en nosotros. Y hace mención allí como unos 7 o 8 elementos con los cuales nosotros nos enfrentamos cada día. Pero antes de desarrollar en sí el tema, quiero que se coloque de pie y vamos a hacer una oración. Yo creo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Padre Dios. Estamos muy agradecidos porque tú has sido bueno, Dios. Estamos agradecidos, Dios, porque a pesar de las pruebas, dificultades, luchas que se han presentado, Señor, aún tenemos la oportunidad, Padre Dios, de contar, Señor, con tus promesas, con tu gracia, con tu favor. Gracias, Dios, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has sostenido. Tú has sido bueno, papá, brindándonos protección, abrigo, alimento, techo. Tú has tenido cuidado de nosotros, Señor, has sido fiel a tu palabra. Padre, yo pongo ante tu presencia, Señor, este tiempo de enseñanza de tu palabra. Pero antes, Señor, de desarrollar este tema, que seguro estoy va a ser de edificación para nuestras vidas, yo quisiera, Padre, en compañía de mis hermanos, orar, Padre Dios, por esa iglesia que está ausente en esta mañana y que tiene problemas de salud, Señor. Colocamos delante de tu presencia, Padre Dios, aquellos hermanos, parientes y aún amigos que en esta mañana están delicados de salud, Señor, que están pasando por esa aflicción física, por virus, enfermedades, dolencias, Padre, que han venido atacando su paz física, que han venido atacando, Señor, esa tranquilidad en la familia a través de la enfermedad. Padre, creemos en tu poder sanador. Oramos, Señor, para que tu gracia, tu misericordia se manifieste en medio de estas familias, de estos hogares donde hay enfermedad, donde hay tristeza, donde hay aflicción. Y también oramos, Padre, por esa familia que se encuentra en el exterior, esa familia que es extranjera, Señor. Los bendecimos en esta mañana, bendecimos a nuestros parientes, Padre, que están, Señor, en otros países. Declaramos para ellos palabras de paz, de bendición, palabras también de salud para ellos.
Guárdales, oh Dios, que ellos tengan tranquilidad allí en estos países donde ellos se encuentran, oh Dios. Que tu gracia y tu favor sea sobre ellos, sea sobre tu iglesia, sobre cada familia, sobre cada hogar, aquí representado, Dios. En el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Y la iglesia dice, amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, la enseñanza tiene que ver con las luchas internas. Ya les he dado algunos textos donde el apóstol Pablo habla de esa lucha. Pero quiero que alguien me lea Colosenses capítulo 5, del 1, unos 4 o 5 versículos. Alguien que me lea con voz fuerte ese pasaje. Colosenses capítulo 5. ¿No tiene 5? Entonces el 4. O el 3. Amén. Colosenses 3:5. Ajá. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero, bueno, vemos allí, Colosenses capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, haced morir pues que lo terrenal que hay en nosotros. Repita conmigo, en mí hay cosas que yo debo hacer morir. Ahora, para hacer morir esas cosas que el apóstol Pablo habla allí, esto se convierte en una lucha, y esa lucha es diaria. Y allí el apóstol Pablo hace mención a algunas de ellas, que quizás no están entre nosotros, quizás ya las superamos, pero él habla allí de enojo, habla allí de fornicación, habla allí, bueno, menciona unas 5 o 6 cosas. Pero entonces, la lista es más amplia. Yo les he dicho de que vamos a desarrollar esta enseñanza con el acróstico de El Pescador. Cada letra está encabezando características con las cuales nosotros nos enfrentamos cada día y que se convierten en una lucha. Y el apóstol Pablo dice que nosotros debemos hacer morir eso. En otra parte de los Efesios, el apóstol Pablo también le dice, hacer morir el viejo hombre que está viciado de deseos engañosos. Ahora bien, ¿qué características corresponden a la primera letra? A la P, coloque allí al frente. Con esa primera letra encontramos 3 o 4 características. Estoy seguro usted ha tenido luchas con las que voy a mencionar. Número 1, pensamientos. Diariamente nosotros somos atacados, nos llegan pensamientos contrarios a los propósitos, a los pensamientos de Dios para nuestras vidas. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 27, versículo 11 o 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De paz. Pensamientos de bendición. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos buenos, son pensamientos agradables. Pero nosotros nos enfrentamos cada día con pensamientos contrarios a esos pensamientos de Dios. En Isaías capítulo 53, versículo 8 y 9, y quiero que alguien lo lea, dice, porque son más altos mis pensamientos. Nada. Por cárcel y por juicio. Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Escuchen esto, vamos despacio. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son ¿qué?
vuestros pensamientos. Aquí encontramos la primera lucha. Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, son pensamientos de bendición, son pensamientos de salud, son pensamientos de prosperidad, son pensamientos de salvación. Él dice en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esos son los pensamientos de Dios para nosotros. Pero ¿qué dice el Señor allí? Porque mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos. Los pensamientos de nosotros son pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Muchos de los pensamientos que nosotros generamos, que nuestra mente genera cada día, son contrarios a los pensamientos de Dios. Por eso Dios, a través del profeta Isaías, dice: mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos. Termina de leerlo, hermano. Y nuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, la primera lucha interna que nosotros vivimos es con los pensamientos. Pensamientos totalmente contrarios, opuestos a la voluntad, al propósito, al deseo de Dios para tu vida y para mi vida. Y es una lucha constante. Y esto lo vivieron muchos hombres. El apóstol Pablo a los romanos le dice que había una ley en él que se oponía a los deseos de él. Él quería hacer lo bueno, dice el apóstol Pablo. Pero hallo una ley en mí que se opone a la ley, dice, una ley que se opone a la ley de mi mente. Una ley que se oponía y que lo hacía hacer, y dice el apóstol Pablo que terminaba haciendo lo que no quería. Y hallo pues esta ley, que el bien está en mí. El bien estaba en él, pero el querer hacerlo no. Y era una ley que atacaba su mente y que lo llevaba cautivo y que lo llevaba a hacer lo que él no quería. Y termina el apóstol Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha constante. Yo pregunto en esta mañana: ¿quién de ustedes no ha tenido pensamientos contrarios a la voluntad del Señor? ¿Quién de ustedes no ha luchado con esos pensamientos? Ahora, ¿cuáles son esos pensamientos? Pensamientos de yo no soy capaz, pensamientos de yo no puedo, pensamientos de abandonar, pensamientos de dejar a un lado el camino del Evangelio, pensamientos de volver atrás. ¿Sabe que ese tipo de pensamientos atacó mucho al pueblo de Israel mientras ellos iban a la tierra prometida? Pensamientos contrarios a lo que Dios quiere o tiene o desea para usted. Pensamientos contrarios a las promesas de Dios. Pensamientos de temor, pensamientos de baja estima, pensamientos de soledad, pensamientos que se oponen a todo lo que Dios ha dicho o quiere para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo que eso es una lucha diaria y es la lucha más constante que nosotros tenemos. El apóstol Pablo le dice a los Filipenses capítulo 4 versículo 8, hablando acerca de eso de la mente, les dice: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Una manera de cuidar la mente. ¿Por qué? Porque los pensamientos contrarios llegan. Ahora, hay otro tipo de pensamientos que son aún más opositores. Pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, que se oponen a los pensamientos de Dios. Y es una lucha que aún nosotros como cristianos tenemos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han pensado en algún momento, le ha llegado el pensamiento de abandonar la fe. Pensamientos de ya no sigo más adelante. Pensamientos de esto no tiene sentido, porque a veces vienen pruebas, vienen dificultades, vienen momentos difíciles. Entonces llega el pensamiento. ¿Y no que es que cristiano? ¿Y dónde están las promesas?
¿Y dónde están las promesas de Dios? Llega el pensamiento en un momento de enfermedad. ¿Y no crees que Cristo llevó las enfermedades a la cruz del Calvario? ¿Y dónde está la promesa? No sé si a usted en algún momento dado, en un momento de dificultad, en un momento de prueba, le ha llegado ese tipo de pensamiento. Pensamientos de duda, pensamientos que nos llevan a dudar de la verdad, de la eficacia, de las promesas de Dios. A mí me han llegado. En esta mañana me llegaron pensamientos. Pensamientos contrarios, pensamientos opuestos a los pensamientos, a la voluntad, al propósito de Dios. Entonces, la primera lucha es con los pensamientos. Siguiendo allí con esa misma línea, con esa misma letra, pasiones. La Biblia nos habla de las pasiones desordenadas. ¿Quién no ha tenido lucha con esas pasiones? ¿Quién no ha tenido lucha con esos deseos? Con los deseos de la carne. ¿Qué dice la palabra en Gálatas 5:16? Alguien que se coloque de pie y me lo lea fuerte. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no qué. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra los de la carne. ¿Quién no ha tenido esa lucha con esas pasiones, con esos deseos? Eso hace parte de la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Pero esto de las pasiones no solamente ataca a los jóvenes, ataca también a los adultos, ataca también a las damas, nos ataca a todos por igual. Y es otra lucha que nosotros tenemos. Esas pasiones, esos deseos, esas concupiscencias, dice el apóstol Pablo, el apóstol Santiago. Entonces allí tenemos pensamientos, pasiones, por la letra P. Ahora pasemos a la letra E. ¿Qué encontramos por esta letra? Encontramos dos cosas también que son bastante buenas. Una tiene que ver con la estima. ¿Saben ustedes cuál fue el problema de Moisés cuando Dios lo llamó? Porque él no quería colaborarle a Dios sacando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Era un problema de autoestima. Tiene que ver con el ego. Deje allí en el espacio de la E, coloque el ego, coloque estima. El ego tiene que ver con la estima. El ego tiene que ver con el yo. Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, Dios le declaró cuál era el propósito que él tenía con el pueblo de Israel. Qué bueno que Moisés le contestó. El gran obstáculo que Moisés tenía era interno. Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo? Se tenía en poca estima. El autoestima de Moisés era bajo, era pobre, era poco. Y saben que esa es una lucha que hoy muchos cristianos tienen con el autoestima. Algunos la tienen muy bajita, otros la tienen demasiado alta. Y eso ya se convierte, eso ya tiene que ver con el ego. El ego tiene que ver con el orgullo. Algunos se creen lo mejor. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que se debe tener. ¿Cuántos dicen amén?
Algunos se creen lo último, se creen lo mejor. Se creen superiores a los demás. Y este se convierte también en un problema. El ego. Unos con el autoestima muy bajito. Se creen lo peor. Se creen lo más feos. Se creen lo más indecentes. Se creen lo más incapaces. Y quiero que leamos un texto. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, capítulo 18, versículo 23. Y Éxodo, capítulo 3, versículo 11. Amén. Primera de Samuel 18:23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Mire, el concepto que se tenía David antes de ser rey. ¿Cuál era el concepto que tenía de sí mismo? Que era un hombre ¿qué? Pobre, ¿y qué más? Y de menor estima y de poco estima. ¿Cómo se siente usted en esta mañana? ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra del Señor dice que nosotros para Dios somos de gran estima, porque de gran estima ha sido a mis ojos. Isaías 43 dice aquí la palabra del Señor, creo que el versículo 12. Porque a mis ojos ha sido de gran estima. ¿Y cómo se tenía David? ¿Cómo se tenía David antes de ser rey? Se tenía un hombre pobre y de poca estima. Dígale que tienes ahora, dígale, ¿cómo está su autoestima? Y sabe que esto afecta más de lo que nosotros podemos pensar. Algunos que necesitan un empleo no van a una entrevista porque ya sienten de que los van a rechazar, sienten de que no los van a recibir, sienten de que les va a ir mal, sienten que su presencia no va a ser no va a ser tenida en cuenta. Y esto termina afectando, y es una lucha interna. ¿Sabe que esa era una de mis luchas que yo tenía antes de llegar al Evangelio? Yo me sentía el más feo, me sentía el más indigno, y eso era tan tremendo que yo llegué a pensar que jamás iba a tener novia. No, y eso se convierte en un trauma que termina causando depresión y termina llevando a la persona a un estado de soledad, porque se siente indigno a las demás personas, cree que no puede socializar, cree que no puede compartir con las demás personas, y es un problema de autoestima. Entonces, David tenía una autoestima que baja. Moisés tenía una autoestima baja. ¿Quién soy yo? Ahora, ese de quién soy yo también a veces se utiliza para demostrar el orgullo. ¿Recuerdan lo que pasó en estos días con el sobrino del expresidente? Que le preguntó o le dijo a una autoridad allí que lo estaba confrontando: es que usted no sabe quién soy yo. Pero el caso de Moisés era que él tenía una autoestima bajita. ¿Y quién soy yo para sacar a este pueblo de la esclavitud? No me van a creer. Algunos se creen o tienen una autoestima tan bajita que dudan de sus capacidades, dudan de sí mismos. Y eso se va convirtiendo en temor. Entonces, la segunda lucha interna que nosotros encontramos allí es que el ego, la autoestima baja o autoestima alta, que se convierte en orgullo, se convierte en... Esto del ego también tiene que ver con la vanidad.
Y es una lucha tremenda. De alguna manera eso se quiere presentar diariamente. Diariamente nosotros nos vemos enfrentados con eso. Entonces, vamos armando allí el cuadro. En primer lugar, tenemos que pensamientos, pero pensamientos contrarios a la voluntad o al propósito de Dios. Pensamientos y pasiones. Por la E tenemos que el ego y el autoestima. Dígale que tienes, dígale, ¿cómo estás de autoestima? Dígale, ¿cómo te sientes en esta mañana? Ahora vamos, ¿qué letra sigue? La S. Canta la gloria a Dios. Por la S tenemos sensaciones. Salmo 107:4. Salmo 107:4. Isaías 64:10. Ahora bien, ¿qué son las sensaciones? Recuerda, estamos hablando con cosas internas. ¿Qué son las sensaciones? ¿Alguien me puede decir en esta mañana para usted qué es una sensación? Judy, para usted qué es una sensación? Es como un presentimiento, ¿cierto? Un presentimiento. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces esas sensaciones también son negativas. Siento que me va a ir mal. Siento que nada me va a salir bien. Siento que me voy a quedar sola. Algunos, porque ya han pasado cierta edad, ya empiezan a tener ese tipo de sensaciones contrarias a las sensaciones que Dios quiere establecer en tu vida. Sensaciones negativas, opuestas, contrarias. Siento que me va a quedar sola, siento que no soy capaz, siento que... Y escuchen lo que dice el Salmo 107, versículo 4. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Sensaciones de soledad. Y ahora me leen el de Isaías. Escuchen esto. Todas las ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. Algunos se sienten como Sion. Tienen una sensación de que de soledad. Se sienten solos. Y lo más tremendo, hermano, es que estas sensaciones pueden estar acompañados, pueden estar acompañadas y se sienten solos. Y son sensaciones, hermano, con las cuales uno lucha a diario. Yo no sé si usted le ha tocado luchar con eso. Son como presentimientos. Presentimientos que a uno le toca que rechazar. Cuando algunas cosas de pronto no están saliendo bien, entonces comienzan a llegar esas sensaciones. Y algunos parece como si esa sensación fuera de profeta. Esto como que ya no me huele bien. Siento que esto no va por buen camino. Y no saben que las luchas, las pruebas, las dificultades, eso las tenemos a diario y no significa de que las cosas van a salir mal. Es más, el apóstol Pablo dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El hecho de que algo a usted no le salga bien no quiere decir que ya todo le va a salir mal. Y no podemos dejarnos llevar por esas sensaciones. Sensaciones contrarias. Algunos se sienten como Sion. ¿Qué dice Dios de estas ciudades? Se sienten como desiertos y solos. Díganle que tienes solo, díganle, ¿te sientes solo? Dile, ¿tienes esa sensación? ¿O de que te vas a quedar sola?
Ahora, hay otro tipo de sensaciones. Nadie me quiere. Siento que tengo la sensación de que usted ya no me quiere. Tengo la sensación de que yo ya no soy importante para usted. A veces las esposas le dicen al esposo eso porque el esposo llega cansado del trabajo, llega agotado, tenía un día difícil, un viaje difícil. Y ellas esperan de que uno llegue todo cariñoso, que llegue pronto con una flor, que llegue con un detalle. Entonces, de pronto eso no se da. Entonces, la sensación que le llega es, ya no me quiere. Tiene otra. Y lo cogen y lo confrontan. Dígame la verdad. Yo siento que usted ya tiene otra. Mi hija, ¿pero por qué? Es que usted ya no es el mismo conmigo. Ya no me dice mami. Imagínese uno bien cansado, bien agotado. Ya tenía un día bien. ¿Con qué ganas, con qué aliento va a llegar uno a decirle mamá? O a veces la esposa también ha tenido un día, porque esto no solamente, no, también con las esposas. Ha tenido también momentos difíciles, luchando con asuntos que son propios de ella. Y en esa etapa cambian de temperamento, cambian de carácter, se ponen difíciles. Entonces, ¿qué tal también? Allí vienen las sensaciones. Y a veces de pronto no lo atienden a uno, bueno, entonces llega la sensación. Eso es que ya hay otro por ahí que le está arrastrando el ala. Y es una lucha constante, ¿o no? ¿A usted le han llegado esas sensaciones o no? Los hijos a veces les llega la sensación de que los papás ya no lo quieren porque les niegan ciertas cosas o no le cumplen ciertos deseos. Entonces, siento de que mi mamá ya no me quiere. ¿Sienten? Y son sensaciones de toda clase que atacan la vida sentimental, que atacan la relación con Dios. A veces porque uno le hace ciertas peticiones a Dios y porque uno no recibe la respuesta inmediatamente, entonces la sensación es de que Dios ya no me quiere, que Dios ya no me escucha. Y yo sé que aquí en este momento hay más de uno que tiene esa sensación de que Dios ya no le escucha. Y escuchen esto, hermano. Dios se reserva el derecho de responder. Dios puede responder inmediatamente a corto, a largo o a mediano plazo. Es más, o sencillamente no responde. Pero entonces, algunos ante esa situación, la sensación que les llega es de que Dios ya no me escucha. Cuando la palabra del Señor dice, ahora pues están atentos mis oídos a la oración en este lugar. El hecho de que Dios no le responda en el momento no quiere decir de que Dios no le ha escuchado. Claman los justos y Jehová les oye. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces la sensación, porque no recibimos la respuesta inmediatamente, entonces la sensación es de que Dios ya no me escucha, de que Dios ya no me quiere, que Dios me dejó a un lado, que las promesas no son para mí. Dígale que tiene solo, dígale, desecha esas sensaciones negativas. Mi esposa sí me quiere. Y mi esposa debe tener esa sensación de que yo la quiero, que yo la amo. 32 años al lado de ella es suficiente para... Gilberto, dígale a su esposa, dígale, tenga la sensación de que yo sí te quiero, dígale. Vale. Mi pregunta es, ¿usted ha tenido lucha con ese tipo de situaciones? ¿Han llegado a su corazón, han llegado a su mente, han llegado a su vida ese tipo de sensaciones? De que tal vez se va a quedar sola, de que se va a quedar sola, que no la quieren, de que pronto de que usted es fea, que es feo, que esto y lo otro.
de que el esposo bueno, en fin, todo ese tipo de situaciones. ¿Le han llegado a ustedes ese tipo de sensaciones? A mí me han llegado. Bueno, entonces tenemos pensamientos y ¿qué? Y pasiones. Va colocando allí. Egoísmo, estima, autoestima. ¿Y qué más por la E? Bueno, autoestima. Por la S, sensaciones. Seguimos. ¿Cuánta gloria a Dios? Por la C. ¿Qué será por la C? Crisis. Crisis de todo tipo. Ahora, esto lo vivieron también muchos hombres de Dios. El Señor Jesucristo vivió crisis. ¿Recuerdan allá en el huerto, allá en Getsemaní? Cuando dice la palabra que su sudor era como gotas de sangre. ¿Recuerdan lo que le dijo a los discípulos? Mi alma está muy triste, y triste hasta la muerte. Levanta su mano derecha y diga: si el Señor Jesucristo vivió crisis, yo también los puedo vivir o sentir en algún momento. Y la palabra de Dios nos habla de muchos hombres y mujeres que pasaron por crisis. Las crisis pueden ser emocionales, las crisis pueden ser económicas, las crisis pueden ser sentimentales, crisis de todo tipo. Y nosotros estamos expuestos a enfrentarlas. Pero ahora bien, hablando de la lucha interna, ¿qué tipo de crisis es la interna? Las crisis emocionales. Un día estamos de un estado de ánimo arriba, contentos. Un día estamos todos alegres, Cristo vive, Cristo viene, aleluya, estamos cantando. Y al otro día, como dijo alguien por ahí, un día están en Cristo y al otro día están en crisis. Y eso en parte es normal. El Señor Jesucristo lo vivió. Mi alma está muy triste, triste y hasta la muerte. Algunos en los momentos de crisis no quisieran que ninguno les hable, no quisieran que nadie se le acerque. Algunos en esos momentos de crisis entran en encierro. Y las crisis son difíciles. Esas crisis emocionales, yo no sé si usted las ha vivido en algún momento dado, donde usted se levanta en un estado de ánimo que usted no quisiera que nadie se le acerque. Y si hablamos en la parte espiritual, crisis donde usted no quiere asistir a la iglesia, crisis donde usted no quiere ni orar, crisis donde usted no quiere ni leer, no quiere saber nada de la palabra de Dios. Y muchos han caído víctimas de esas crisis. Es más, en esta mañana yo me atrevo a decir que varios de los que están ausentes en esta mañana están siendo víctimas de esas crisis. Crisis espirituales. No quieren orar, no quieren cantar, no sienten de cantar, no sienten de orar, no quieren tener ningún tipo de relación espiritual con Dios. ¿A usted le han llegado esas crisis en algún momento dado? Y eso se convierte, eso es una lucha. Yo he venido aquí a predicar la palabra, he venido a compartir con ustedes en medio de esas crisis. Algunos las llaman desiertos.
Sí, yo creo que es una manera acertada de llamar ese estado un desierto, donde no se encuentra satisfacción espiritual. No le sacamos gusto a los cánticos. Y no es de que esté en pecado. No, sencillamente es un estado emocional, donde uno no encuentra satisfacción a nada. Y sabe que algunos en medio de esas crisis hasta pierden el apetito. No quieren comer. Algunos ni siquiera duermen. ¿Usted ha pasado por ese tipo de crisis? Dígale que tiene solo, dígale, ¿cómo estás? ¿Estás en medio de crisis? Las crisis son muy comunes. En la Biblia encontramos muchos hombres que pasaron por ese tipo de situación. David le tocó enfrentar varias crisis. Y ahora vamos a ver un texto donde él narra su estado interno. Es más, él dice, mi alma se abate dentro de mí. Estaba en una crisis interna. Y todos pasamos por allí. A lo mejor usted en este momento puede estar pasando por una crisis espiritual, o crisis emocional, o crisis sentimental. Pero al fin y al cabo son luchas que internas. ¿Qué tal si le regalamos un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Pensamientos, emociones, baja estima, sensaciones, crisis. Ahora, en las crisis también podemos colocar allí crisis, deseos de claudicar. ¿Usted en algún momento ha tenido esa crisis de abandonar, de dejar a un lado? ¿Ha tenido esa crisis donde usted siente, ya no soy capaz, ya no puedo más? Deseo de claudicar, deseo de abandonar. Ahora vamos por la A. Apegos. Apegos y apariencias. ¿Qué son los apegos? Aferrarse a algo. Escuchen esto. Los apegos se convierten también en una lucha. Sobre todo aquellos apegos emocionales, sentimentales, a ciertas relaciones que son dañinas. Y hay a veces hermanos y hermanas tan apegados a esas situaciones que aunque saben que le hacen daño, les cuesta dejarlos. Y esos son apegos. Ahora, no solamente apegos en cuanto a relaciones sentimentales o relaciones emocionales, también en cuanto a cosas materiales. Les cuesta dejar ciertas cosas, aunque saben que les hace daño. ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús. Algunos se apegan a ciertos hermanos. Otros se apegan demasiado a las autoridades espirituales, bien sea al pastor o a los líderes, y si no es con el líder, si no es con el pastor, no es con ninguno. Y sabe que nuestras vidas nosotros debemos estar apegados al Señor Jesucristo, a su palabra. Apegados a los padres. ¿Sabe qué dijo David acerca de eso? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Algunos dicen, si
mi papá o mi mamá, o si usted me llegara a faltar, yo me muero. ¿Qué le está diciendo allí? No, y se puede morir, porque las palabras tienen poder. Algunos están a ciertas situaciones como estaba David y Jonatán, que dicen que estaban como ligados, que sus almas estaban ligadas. Ahora, mi pregunta es, ¿a qué está ligada su alma esta mañana? Mi alma debe estar ligada a Jesucristo. Mi alma debe estar ligada a la palabra. Mi alma debe estar apegada a las promesas de Dios. Amén. Pero algunos están apegados a cosas materiales, a cosas perecederas. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las terrenales, dice la palabra del Señor. Porque lo terrenal es ¿qué? Pasajero, incluyéndote a ti mismo. Diga, yo soy terrenal. Somos terrenales. La Biblia dice, de la manera que está establecido, que todo hombre que muera y después el juicio. ¿Qué significa esto? Yo no me puedo apegar demasiado a alguien. Yo los aprecio a ustedes, los quiero, pero yo sé que en algún momento, por A o por B, yo ya no voy a poder contar más con usted, ni usted va a poder contar más conmigo. Aunque en el fondo quisiéramos que esta relación durara hasta que Cristo venga, pero la realidad es que en cualquier momento, por A o por B motivo, las cosas pueden cambiar. Y yo no puedo apegarme. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer daño. Y hay algunos que están apegados a ciertas situaciones. Padres apegados a los hijos. Y terminan, escuchen esto, eso se torna peligroso. ¿Por qué? Porque terminan idolatrando. Terminan idolatrando a los hijos. Los hijos terminan idolatrando a los padres. A veces los hermanos terminan idolatrando los líderes o los guías espirituales. Porque están tan apegados que ya terminan idolatrando, terminan tan aferrados que eso se convierte en un problema. Entonces, los apegos también es una lucha. Yo no puedo pegarme a nada distinto, diferente, que no sea mi Señor Jesucristo. A Él es que yo... Hay un cántico por ahí que dice que pegadito a Él. No sé si lo recuerdan esta mañana. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti. Dígale que tiene solo, dígale, ¿a qué estás apegado? Dígale, ¿cuál es tu apego? ¿Qué letra sigue? La D. Segunda de Pedro 2:11. Segunda de Pedro 2:11. Salmo 43:5. A ver, ¿quién me lee este texto rapidito? Segunda de Pedro 2:11. Sí. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no producen juicio y rendición contraria a la fuerza. Esa es segunda de Pedro 2:11. No es primera. Bueno, otro me buscando Salmo 43:5. Amén. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, por la D encontramos dos que son muy buenos. Y que yo sé que de alguna manera usted también la ha vivido o la puede estar viviendo. Hay una que es la enfermedad de moda a nivel mundial y es la depresión. Estamos con la D, ¿no?
La depresión. ¿Usted en algún momento se ha sentido deprimido? ¿Se ha sentido deprimido? ¿Qué es la depresión? La depresión es un estado emocional. Sensaciones de soledad, de tristeza, de angustia, de dolor. Y eso viene acompañado con pensamientos de suicidio, pensamientos de abandono, pensamientos de soledad. La depresión es una de las enfermedades más fuertes del momento. Pero aparte de la depresión, tenemos otra. Y son las decepciones. Eso sí que afecta y es una lucha interna. Ahora, mi pregunta es, ¿quién no se ha sentido en esta mañana decepcionado en algún momento? Yo me he sentido decepcionado, yo me he sentido defraudado muchas veces. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Aún conmigo mismo. Y eso a veces es más fuerte. Y yo he escuchado a muchos decir eso. Yo soy un fracaso. Cuando alguien dice, yo soy un fracaso, ¿sabe qué está diciendo? Se siente autodecepcionado. Y es una lucha. Mire, yo lo he vivido de muchas maneras. Me he sentido defraudado, me he sentido autodecepcionado por cosas que bien pude haber hecho y no las hice, o por cosas que esperaba de ciertas personas y no las recibí. ¿Y eso qué es? Son decepciones y se convierte en una lucha. Es una lucha que lo lleva a un momento a uno a dudar, a no creer, a pensar mal. Y lo más tremendo, a veces esas decepciones también son espirituales. Algunos se sienten decepcionados de Dios. Es más, cuando alguien abandona el camino de la fe, cuando alguien abandona la congregación, cuando alguien abandona el rebaño, es porque de alguna manera se siente decepcionado. Y esas son cosas que llegan. Son luchas. Yo creo que usted se ha sentido decepcionado. Cosas que usted tenía buenos proyectos, buenas metas, se había proyectado con algo y las cosas no salieron como usted pensaba, como usted deseaba. ¿Eso qué forma? ¿Eso qué crea? Y eso nos encontramos, mire, en lo espiritual, en lo emocional, en lo sentimental, en lo económico, en lo físico. Eso se presenta a todo nivel y se convierte en una lucha interna. Algunos se sienten decepcionados y no lo declaran, no lo dicen, pero están aquí con esa lucha. Y saben, hermanos, que todo lo que hemos venido viendo en esta mañana, eso va llevando a la persona en un encierro o en un estado de temor, un estado de duda, un estado de incredulidad. La depresión y las decepciones. Levánteme la mano los que en esta mañana en algún momento se han sentido decepcionados, defraudados por algo, por alguien o aún por usted mismo. Y se convierte en una lucha, ¿verdad que sí? Una lucha que afecta después la credibilidad. Si yo me siento defraudado por algo o por alguien, si me siento autodefraudado, eso va a causar en mí un estado de inconformidad y eso va a afectar también el autoestima. Yo creo que Dios nos está hablando. ¿Usted cree que sí? ¿Cuál nos queda? Muy rápido, porque es que mire, ya no me queda nada. No. ¿Me leyeron el Salmo 43:5?
amén. Bueno, vuelva a leer. Salmo 43, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? David estaba en un estado de depresión bastante bueno. ¿Qué es el alma? El alma son las emociones, los sentimientos, los deseos. ¿Y cómo se encontraba David? Se encontraba en un estado de depresión bastante bueno. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Seguimos entonces con la O. Obsesiones. ¿Qué es una obsesión? Emocionado por algo que no pertenece. Querer algo, desear algo, querer tener algo y no poderlo tener, pero seguir insistiendo en eso. Y yo creo que de alguna manera nosotros hemos también experimentado eso. De alguna manera nosotros hemos sido obsesionados. Escuchen la definición que yo tengo acá. Preocupación que no se puede apartar de la mente. Eso es una obsesión. Preocupación que no se puede apartar de la mente. Y es que eso lo tengo en la mente, lo tengo en mi corazón. Y donde va, donde esté, se acuesta, sueña, se levanta, se despierta pensando en eso. Y aunque sabe que no lo puede tener, que no lo debe tener, que de ninguna manera se le van a dar, sigue obstinado en eso. Entonces, ¿eso es una qué? Una obsesión. Y yo aquí en medio de la congregación, yo he visto eso. Algunos obsesionados con ciertas cosas. Y eso es una lucha interna también. Y yo creo que usted de alguna manera se ha visto involucrado en esto. ¿Usted ha tenido alguna vez alguna obsesión? ¿Alguien me puede decir en esta mañana por qué o en qué se ha visto obsesionado? ¿Por qué? ¿No quieren decir, no quieren testificar? Miren lo que dice la hermana. Por una persona, o sea, por una relación sentimental, que sabe que no es para uno, que no es de uno, que no le conviene, que no, y sigue y se convierte ¿qué? En una obsesión. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la persona obsesionada cree que lo va a tener, que lo va a conseguir, que lo puede, que de alguna manera lo va a conseguir. Y no atiende consejos. ¿Sí? Miren lo que dice la hermana. Eso ha sido declarado como una enfermedad. No, y así es. Y todo lo que hemos venido viendo son enfermedades internas, son luchas. La depresión es una enfermedad. El ego, la baja estima es una enfermedad. Las decisiones se convierten en una enfermedad. Ahora, vamos a ver la última para que veamos. Nos queda por la R. Y así armamos el cuadro, el acróstico del pescador. Gálatas 5:16, Romanos 7:21. Por la R. Déjame dos textos aquí. Por la R encontramos retraerse. A ver, ¿quién me puede decir en esta mañana qué es retraerse? ¿Qué es retraerse para ustedes? Retraerse.
Retroceder. Para los objetivos. Irse. Volver al pasado. Concentrarse. Recordar el pasado. A ver, Jessica. Recordar el pasado. Ok. Recordar el pasado. Retraerse. ¿Cómo? Espera, déjenme escuchar. Limitarse. A ver, ¿quién más? Dejar el objetivo. Descuidarse. Tiene que ver con descuidarse, tiene que ver con abandonar. Tiene que ver con no encontrarle sentido a las cosas buenas. Retraído, retraerse es de retraído. Y eso se convierte también en una lucha. Retraerse de las cosas de Dios, de los compromisos. Abandonar, descuidar. Eso tiene que ver con retraerse. Entonces, encontramos que esas 8 características se convierten en una lucha interna constante con la cual nosotros nos enfrentamos cada día. Y que algunos la están librando, esa lucha la están librando solos. Algunos están luchando con el desánimo. Algunos están luchando con la depresión. Otros están luchando con las decepciones. Otros están luchando con las pasiones. Otros están luchando con los deseos. Otros están luchando con los pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Otros están retraídos. Otros están obsesionados. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice allí Colosenses 3:5? Hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Romanos 7:21, ¿qué dice? Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. ¿El mal está dónde? ¿Y cómo se manifiesta ese mal? De esas maneras que el Señor nos ha mostrado de esa manera. ¿Con qué está luchando usted? ¿Con qué está luchando usted esta mañana? ¿Cuál es su lucha? Pero tenemos una promesa maravillosa. No una, tenemos varias. Y es que el Espíritu de Dios está de nuestro lado. Dice la palabra que Él nos ayuda, miren. Hay muchas más. Esas letras encabezan muchas sensaciones, características con las cuales nosotros nos enfrentamos cada día, las debilidades. Pero ¿qué dice Romanos 8:26? Dice que de igual manera el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Yo le invito en esta mañana a que se coloque de pie.